el área tributaria del muro por pie. Al peso de la. ¿Qué peso? El peso total de la. ¿Qué? El peso por metro. ¿Vale? El peso por metro de la losa. No, pero las cosas. Bueno, con su respectivo relleno y todo eso. Ajá, ¿pero qué más? Recuerden ustedes que lo vimos la clase anterior, las combinaciones de carga. Ah, multiplicamos con un factor. Ajá. Y De carga viva y carga. ahí vimos un W de azotea, W de entrepiso y W de muro. Ya lo vimos, ya no lo repito, pero teníamos esos tres datos. ¿Qué tipo de losa es la que está cargando mi muro de planta alta? Una losa de azotea, ¿no? ¿Cuál combinación debo de utilizar? W de azotea, exactamente. Por W de azotea. Y esa sería la carga que le está transmitiendo la losa al muro. El área tributaria, la porción de losa por el peso de esa losa. Ya tomando en cuenta carga muerta y carga viva con sus factores correspondientes. Es el W de azotea. ¿Qué más debo de tomar en cuenta? Si yo quiero saber la carga que recibe en la base este muro, el peso propio del muro, ¿verdad? O sea, es el peso de la losa más el peso propio del muro. ¿Cómo saco cuánto pesa este muro, por ejemplo? Con el W del muro, ajá, pero ¿por qué? La longitud solamente le falta. ¿El W en qué unidades están? Los tres Ws en qué unidades están. Son cargas por metro cuadrado. Kilogramos por metro cuadrado. ¿Será por ahí la corte? ¿Están de acuerdo que si aquí multiplico un área tributaria que son metros cuadrados por una carga sobre metro cuadrado, me quedan kilogramos? Aquí va a ser W de muros, ok, para el peso propio del muro. ¿Pero por qué lo voy a multiplicar con ¿Por el área transversal? Por la longitud y la altura. Para saber cuántos metros cuadrados de muro tengo, por el peso por cada uno de esos metros cuadrados, sacaría el peso total. Entonces va a ser la longitud del muro por la altura del muro, voy a llamarlo de planta alta, por el W de muro. ¿De acuerdo? Muy bien, pues así es como vamos a sacar el peso propio de ese muro. Ahora, eso sería lo más básico que pudiéramos tener. ¿Qué pudiéramos agregarle aquí si fuera el caso? Si existieran pretiles. Si por ejemplo sobre este muro hay un pequeño pretil, quedamos que el pretil es un pequeño murito. Si tomáramos en cuenta pretiles, pues habría que tomar en cuenta ese peso. ¿Cómo pudiéramos sacar el peso de un pretil? Repito, no todos los muros van a cargar pretil. Y creo que en el proyecto que les mandé, no recuerdo si trae cortes. No, creo que no era pretiles ahí. ¿Cómo sacarían el peso del pretil? Pues va a ser sobre el muro que lo está cargando. Pero ¿cómo sacan el peso del pretil? ¿El pretil qué es? Es un muro. Es un muro. ¿Cómo sacamos cuánto pesa ese muro? La longitud por la altura del pretil. Pero Depende del proyecto. Ahí dependerá del proyecto arquitectónico. Si mi proyecto trae pretiles, pues habrá que tomar en cuenta la altura de ese pretil y por el W de muro. Digo, si fuera el caso, agregaríamos el peso del pretil, que sería muy similar al peso propio del muro. ¿Estamos de acuerdo? Y generalmente pretiles tenemos sobre los perímetros. Generalmente. Pero bueno, no recuerdo si el proyecto que les mandé tiene pretiles o no. Si no tiene, pues simplemente ignoran ese término. Y así de fácil es como calcularíamos el PU para los muros de planta alta. Y ese dato que estamos obteniendo está directamente en kilogramos. ¿Alguna duda para chicos? Muy bien. ¿Cómo
¿Cómo lo harían ustedes en Excel? Está muy fácil. Recordemos que en Excel ustedes tienen su tabla ya lo vimos anteriormente. Donde tenemos aquí el muro, su longitud, que está en metros, su área tributaria, que está en metros cuadrados, son datos que sacamos directamente del Excel, del AutoCAD. Eso ya lo teníamos, ¿no? ¿Qué le agregaríamos aquí? Ya vimos que para calcular PR, ¿qué necesitábamos? Para poder calcular PR, ¿qué había que agregar? No, ya la tengo. El área transversal, ¿verdad? ¿Pero qué necesito para el área transversal? Bueno, yo por fuera acá tengo W de azotea, W de entrepiso y W de muro, ¿verdad? Allá afuera ya hemos quedado cómo se calculaban esos. Entonces, ok, necesitamos el área transversal del muro. ¿Cómo calculamos el área transversal? Longitud por el espesor, pero mi longitud la tengo en metros. Pues mucho cuidado en la fórmula, hay que multiplicar la longitud por 100. Y esta área transversal yo la voy a necesitar en centímetros cuadrados. ¿Sí? Pues nada más chequen las unidades a la hora de hacer las unidades. ¿Qué más necesito para calcular PR? Bueno, primero necesitamos el espesor, ¿verdad? Ese dato lo poníamos por fuera, ya lo vimos anteriormente. ¿Qué otro dato necesitamos? Para calcular PR, vamos en orden. El FR, pues es un valor constante, no lo pongo. El FE, entonces aquí hay que agregar una columna para FE. Ese valor lo tienen que poner manualmente ustedes, punto 6 o punto 7, dependiendo del caso. ¿Qué más le agrego a la tabla? Seguiría F'M, pero F'M es un valor constante que se pone a terminar de sus pilas. Ese dato lo dejamos acá afuera. ¿Sí? Y después de F'M sigue la sumatoria, que es el número de castillos. Esa es una columna que hay que poner. ¿Sí? Número de castillos. 2, 3, 4, los que tengan, pero por lo menos deben de tener 2 castillos de muros. ¿Qué más? ¿Qué sigue en la fórmula? AS y FY son datos constantes, ¿no? Porque depende de qué castillo elegí poner. Entonces esos datos los poníamos acá afuera. AS y FY. Como son los datos que sean constantes, los ponemos por fuera. Los que varían, los ponemos en la tabla. ¿No están de acuerdo que ya son los datos que necesito? Con todo esto, yo ya puedo calcular PR. Y PR debe de estar en kilogramos. ¿Vale? Muy bien. Ahora, para los muros de planta alta, para este caso que acabamos de ver ahorita, ¿qué necesito para calcular PU? ¿Necesito alguna columna adicional? Los W de azotea y de muros ya los tengo acá afuera. El área tributaria del muro, ya la tengo. La altura, exactamente, es un dato, lo voy a poner acá. La altura de los muros de planta alta, es un dato que hay que poner por fuera. Porque puede ser diferente a la altura de los muros de planta baja. ¿De acuerdo? ¿Y la altura de pretil? Si hubiera pretil, pues agregaríamos la altura del pretil. Si hubiera. Si no hay, pues ese dato lo ignoramos. ¿Qué otro dato necesito? La longitud, ya viene como una columna. No todos los muros tienen la misma altura en cada nivel. ¿Sí? Que
que sí puede cambiar de planta alta a planta baja. Por eso lo vamos a poner aquí muros de planta alta y muros de planta baja. Pero ahorita estamos solo con los de planta alta. ¿Listo alguna otra columna para poder calcular PU? No, ¿verdad? Entonces directamente aquí ya puedo calcular PU. Debo de cuidar que esté en kilogramos. Ahora, ¿cómo verifico si mis muros pasan o no pasan? ¿Cómo sé que mi muro es adecuado para las condiciones que se le están presentando? Exacto, habíamos mencionado que PR tiene que ser mayor que PU. ¿Y cómo puedo verificar si PR es mayor que PU? Por una división. Si yo divido PR entre PU, si el valor me da mayor a lo que 1, quiere decir que PR es más que PU. Si me da menor que 1, PR es menor que PU, ¿verdad? Entonces agreguemos esas columnas. PR entre PU, y aquí la condición si pasa o no pasa. Y ya, una vez que tienes PR, PU, haces la división. Si el valor lo pones como una condicional en Excel. Si el valor es mayor a 1, pasa. Si es menor a 1, no pasa. ¿Qué debemos de cuidar? Pues que todos los muros pasen, ¿sí o no? ¿Alguna duda para los muros de planta alta? Está muy fácil, ¿no? Muy bien. Profe, ¿no pasa? Si no pasan, ¿qué harían? Que van a pasar, les apuesto que van a pasar, pero si no pasan, ¿qué harían? ¿Vale? ¿Qué pudiera modificar para que pasara? El PU no lo puedo cambiar, entonces ya depende de mi bajada de cargas. ¿Qué puedo modificar? PR. ¿Qué dato puedo modificar en PR, en la fórmula de allá? Hay 2 parámetros, bueno, 3 parámetros que puedo modificar. Puedo cambiar el F'M. ¿Cómo cambiar el F'M? Cambiando el tipo de pieza. Tal vez si puse tabique rojo y me dio un F'M muy bajo, lo cambio por una pieza más resistente. Esa pudiera ser una opción. ¿Qué otra? Antes del número de castillos. Donde no de Eva, eso que dice. No, es ya después del número de castillos. ¿Qué otra cosa puedo cambiar? El área transversal. ¿Cómo pudiera cambiar el área transversal? La longitud no la puedo cambiar. ¿Pero qué se puede cambiar? El espesor. Puedo hacerlo doble si fuera necesario. Ya dependerá de los acomodos, ¿no? Ahora, esos son, o cambio la pieza, el tipo de pieza, o cambio el espesor de nuevo. Si me voy a la segunda parte, puedo cambiar la cantidad de castillos, pudiera agregarle más castillos para que el muro pueda pasar. ¿De acuerdo? Que digo, ¿sabes qué? Tenía 2 castillos, pero le pongo otro más para que incremente su peso. Esa puede ser una opción. Pero otra opción que pudiera ser cambiar el tipo de castillos. Si yo uso armes, el AS es bajo, aunque el F es alto, pero el producto da un valor bajo. ¿Qué pudiera hacer? Cambiarlo por castillos de varillas del número 3, por ejemplo. Como el área es mucho más grande, aunque el FY es un poquito más bajo, ya el producto da un valor más grande. Entonces, esa pudiera ser una opción. O cambiar el número de castillos. Pero les apuesto que si las cosas las hacen bien, todos los muros de planta alta deberían de pasar para el proyecto que yo les mandé. Aunque la LF' les dé muy bajo, deberían de pasar. ¿Dudas, chicos, para los muros de planta alta? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Muy bien. Muros de planta baja.
dice el proyecto? Hay dos casos. ¿Pero cuáles son? Para que sean diferentes para la bajada de cargas. No, es la misma losa para el entrepiso. Porque hay muros que no están encima. Exacto, esa es una condición. Imaginemos que ahora yo estoy en planta baja, esta es planta baja. Va a haber dos casos. El primero, cuando en este muro, encima de él hay otro muro. ¿Sí? Y el segundo, cuando no hay muro encima de él. Así de paso. Puede ser que arriba sea un espacio más grande o mi planta alta es más pequeña que la planta baja. Puede ser. Porque recuerden, los muros de planta alta deben de coincidir con los de planta baja. Pero no necesariamente voy a tener muros sobre todos los muros de planta baja. ¿De acuerdo? Entonces, el primer caso para los muros de planta baja va a ser cuando no coinciden muros de planta alta sobre el muro de planta baja. O sea, tengo un muro, pero encima no hay nada. ¿De acuerdo? Son pocos los casos que van a tener en su proyecto, pero pudiera darse el caso. ¿Cómo calcularíamos la carga que soportan estos muros en ese caso? Es este muro y arriba en planta alta no tengo nada. ¿Qué carga este muro? La losa, ¿pero qué losa es? De entrepiso. ¿Y qué más carga el muro? Pues en sí la otra losa y No, porque no hay muro encima. O sea, no está cargando a nadie allá arriba. la pura losa. La losa y su peso propio, ¿sí o no? Pero cambia la losa de entrepiso. Sería la diferencia. Entonces, para este caso PU se calcula muy parecido a como lo hicimos en los muros de planta alta. Sería el área tributaria que tiene ese muro por el W de entrepiso. ¿Sí? El área tributaria por el W de entrepiso más el peso propio del muro. ¿Cómo sacamos el peso propio del muro? La longitud por la altura del muro de planta baja por el W del muro. ¿Sí? Repito, puede ser que la altura de planta baja sea diferente que la de planta alta. En vivienda de interés social casi siempre son iguales, pero pudieran ser diferentes. El W del muro sí es el mismo. La longitud pues es la longitud que tenga el muro. ¿Qué tendríamos que hacer en Excel para poder calcular ese caso? Por aquí yo les recomiendo que hagan una tabla para los muros de planta alta, que es así de sencilla como la vemos aquí, y otra para los muros de planta baja. El primer caso sería muy parecido al que acabamos de hacer aquí. ¿Qué nos faltaría agregar acá arriba? La altura del muro de planta baja. Todos los demás datos para calcular PR se calculan igual. PU, lo único que cambia son los datos que cambian en la fórmula. ¿De acuerdo? Muy bien. El otro caso que va a ser el más común en su proyecto es cuando sí coinciden muros de planta alta sobre el muro de planta baja. O sea, sobre mi muro sí hay otro muro allá arriba. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Sería la misma, pero sumando la de Exactamente. Sería sumar. Entonces, a ver, hagamos. Vamos a ir de arriba hacia abajo. Empiezo por el muro de planta alta. O sea, mi muro de planta baja va a cargar la losa de entrepiso al muro de planta alta y a la correspondiente losa de azotea. ¿Sí?
Entonces, ¿por dónde empiezo? Sería el área tributaria ¿de quién? Del muro de planta alta, mucho cuidado. Del muro de planta alta por el W de azotea. ¿Verdad? ¿Por qué me especifico con el muro de planta alta? Porque no necesariamente es la misma área tributaria que el de planta baja. Puede haber variaciones en las áreas tributarias. Más. ¿Qué seguiría? El peso propio del muro de planta alta. ¿Cómo saco el peso propio del muro de planta alta? Pues la longitud del muro de planta alta, porque no necesariamente va a ser igual que el de planta baja, por la altura del muro de planta alta por el W del muro. ¿Sí o no? Entonces ya tengo el peso de la losa de azotea, el peso del muro que está en planta alta. ¿Qué sigue? Verticia. Bueno, si hubiera verticia, los sumamos. Pero si vamos hacia abajo, ¿qué sigue? El peso de la losa del entrepiso. O sea, ¿qué va a ser? Más el área tributaria del muro que estoy analizando, no sé, no específico que es el de planta baja. ¿Por quién? W de entrepiso, más el peso propio del muro de planta baja, ¿sí o no? Entonces sería la longitud del muro de planta baja por la altura por el W del muro. Y si hubiera aprendido, pues se lo suma. Así es como calcularíamos esos casos. Que en su proyecto la mayoría de los muros caen de planta baja, van a caer en ese caso. Algunos van a caer en el caso de arriba. ¿Sí? Ahora, ¿cómo haríamos la tabla para estos muros de planta baja? Y hagamos una tabla general. Para este caso, simplemente los datos que no apliquen les ponemos un 0. Entonces, más bien hagamos la tabla pensando en este caso más grande. Pues de entrada todo es igual hasta PR, ¿verdad? Entonces exactamente igual hasta calcular PR. Entonces, hasta aquí, todo es igual. Tenemos PR, el muro, su longitud en metros, su área tributaria en metros cuadrados, el área transversal en centímetros cuadrados, el FE, el número de castillos, PR, que está en kilogramos, eso no cambia, es exactamente igual para cualquier color. Pero analicemos si hay que agregar columnas. Y vayamos en orden. Área tributaria del muro de planta alta. Para empezar, necesito saber qué muro está encima de él. ¿Verdad? Pues yo voy a tener que agregar aquí. El muro de planta alta. Quiero saber qué muro es porque no necesariamente coincide la numeración. Puede ser que en mi planta baja este es el muro 5 y arriba abajo el 6. ¿Sí? Entonces, necesito saber qué muro de planta alta estoy cargando. ¿Qué dato es importante del muro de planta alta? Su longitud de planta alta. ¿Qué más? El área tributaria del muro de planta alta. La altura ya lo tenemos por fuera. Ya, ¿verdad? A ver. Para esta primera parte necesito agregar algo a la tabla. Ya tengo el área tributaria con esta columna que agregué. Ya tengo el W de azotea por fuera, pero ya lo puedo agregar. Para sacar el peso propio, conozco la longitud del muro de planta alta, la agregué como columna. La altura es un dato que ya tengo allá arriba. Y el W del muro también ya lo tengo acá afuera. Nuestro
este dato de aquí, el área tributaria del muro de planta baja ya lo tengo, entonces aquí al principio. W de entrepiso también ya lo tengo aquí arriba. Para este término, la longitud del muro de planta baja ya la tengo. El W del muro de planta, del muro de planta, W del muro, perdón, está allá arriba. Hay que agregar algo aquí. Entonces con eso ya pudiéramos calcular PU. Pues todo esto de aquí fue para calcular PU. Y ya conocido PU podemos calcular PR entre PU y saber si pasa o no pasa. Eso es importante para este caso. ¿Dudas? Mucho que ver con las unidades. Para la bajada de cargas manejamos kilogramos y metros. Todo está en kilogramos y metros. Pero para PR todo debe estar en kilogramos y centímetros. ¿Sí? Porque los esfuerzos están en kilogramos y metro cuadrado. Entonces aquí sobre todo les hago hincapié del área tributaria, perdón, del área transversal, que la longitud debe de estar en centímetros. Si ya la tengo en metros, simplemente la fórmula la multiplico por 5. Y ya terminamos las revisiones de cargas gráficas.